Hola y bienvenidos a la tercera semana de la conciencia sonora en entornos educativos. Soy Isabel Roch y hoy estoy acompañada de una gran mujer en todos los aspectos, porque es una gran profesional, una gran persona y en este caso también una gran amiga. Así que esta charla que vamos a tener hoy y que os vamos a regalar a todos vosotros, para mí ya va a empezar siendo una delicia y estoy segura de que para vosotros también. Ella es Silvia Sanz, es directora de orquesta, es directora de un gran proyecto musical que es el Grupo Thalía, en el que tiene una orquesta sinfónica, un coro enorme, un coro de niños, una orquesta de jóvenes, una escuela musical, una orquesta de pequeñitos, un proyecto de curso de verano. Es decir, todo aquello en lo que ella puede transmitir su gran experiencia, su gran amor y su gran profesionalidad por la música. Bienvenida, Silvia, un placer tenerte hoy aquí. Un gusto estar contigo, como siempre. Ella además ha sido mujer líder, ha estado en el top 100 de mujeres líderes en España varias veces, ha ganado premios internacionales y yo ya he perdido la cuenta, la de número de veces, yo sé que más de 200, pero creo que ya vamos por muchas más, de veces que ha dirigido en el mayor templo de la música clásica o uno de los mayores aquí en España, el Auditorio Nacional. ¿Cuántas van ya, Silvia? Pues la verdad es que yo creo que me paré ya en el 200. En el 200 ya dejé de contar porque ya no, dije, bueno, ya hemos llegado a un número redondo, pero sí, yo creo que deben de estar ya como en 220 o por ahí. Pero mira, ahora me pongo a contarlas luego. Venga, genial. Así actualizamos ese dato porque no hay muchas personas que hayan trabajado tantas veces en ese contexto. Un contexto que, repito, es una de las salas más importantes de conciertos en España, pero también a nivel europeo y mundial es donde recalan los grandes y Silvia está allí con todas sus agrupaciones. Y hoy viene a compartir toda esa experiencia que tiene como músico, como directora de orquesta, como pedagoga que está enseñando música, pero ella ha elegido un tema que a mí me apasiona y es el tema de la escucha, porque estamos hablando de ambientes sonoros y no podemos percibir todo eso que tenemos alrededor si no ejercitamos, si no potenciamos y si no cuidamos la escucha. ¿Qué es la escucha en realidad para ti, Silvia? La escucha lo es todo. En el mundo de la música, por supuesto. Si pensamos un poquito, ¿qué sería de los que hacemos música si no escucháramos lo que estamos tocando? En el caso mío, como directora de orquesta, lo que están tocando los demás. Y yo cuando hablo de la escucha no solo estoy hablando de captar sonidos, porque escuchar va mucho más allá que oír. Entonces hay que escuchar con los ojos, hay que escuchar con el corazón, hay que escuchar en silencio y hay que escuchar también a la vez que otros están hablando y hay que ser capaz de escuchar distintas conversaciones, en el caso de una orquesta, con lo cual el concepto de escucha para mí tiene un valor supremo en el mundo de la música y en la vida actual, porque estamos en un momento en el que no escuchamos, vamos como motos sin freno y no sabemos lo que pasa alrededor, los chicos no saben escuchar, los padres muchas veces estamos tan angustiados y tan metidos en nuestro mundo del estrés, del trabajo, de la ansiedad del tiempo que nos está comiendo y deberíamos pararnos de vez en cuando a escuchar, a observar, a qué es lo que está pasando aquí. Y cuando escuchamos, sacamos muchas cosas en claro, ¿eh? Claro, es que estabas diciendo algo muy bonito y es que, primero, que por supuesto escuchar no es lo mismo que oír y luego que escuchar abre la puerta a hacerse preguntas tan necesarias, ¿no? ¿Qué está pasando? ¿Qué estoy sintiendo? ¿Qué ocurre? ¿Qué necesitan? ¿Qué necesito? Y esa puerta, como tú dices, es realmente necesaria. Vamos a empezar un poco por lo que ocurre o lo que está ocurriendo ahora cuando no ponemos el foco en escuchar. Vamos a hablar de qué es lo que pasa cuando no ponemos el foco aquí y luego vamos a ir caminando hacia las soluciones o hacia la búsqueda de cómo conseguir esa escucha que sea efectiva para el día a día. ¿Qué ocurre, no? Sí, porque es muy probable que
mucha gente no nos hayamos parado a pensar suficientemente, ¿no? Lo que nos estamos perdiendo o los perjuicios incluso que estamos teniendo nosotros y los demás por no escuchar. ¿Qué ocurre cuando no escuchamos? Pues que solo tenemos un punto de vista, que es el nuestro, el que nosotros sentimos y el que creemos como real y como verdadero. Y escuchando nos encontramos con que hay muchas veces que tenemos otros puntos de vista que no son los nuestros, pero que nos pueden enriquecer mucho. A mí me encanta escuchar a los niños. A mí me apasiona quedarme en una esquinita y hacer como que no les escucho en la orquesta, como que no estoy atenta a lo que están haciendo y de reojillo estar pendiente no solo de la música y no solo de lo que hacen, sino también de las conversaciones, porque eso me va a dar muchas pistas como a cómo les tengo que tratar. Cuando tú escuchas a una persona, puedes sacar detalles que te hacen saber cómo tienes que trabajar con ella en el caso de tener que estar trabajando con personas. Y luego hay que tener paciencia también para saber escuchar, porque muchas veces lo que nos están llegando, los sonidos que nos llegan, sea conversación o sea música, no son los que nosotros tenemos en la cabeza, no son la idea que nosotros tenemos preconcebida, pero sí que es verdad que muchas veces pues, puede aportarnos algo. No te digo que nos pueda cambiar la idea, que en algunas ocasiones, incluso a mí también me ha pasado en el mundo de la música, una frase musical que de repente yo no la imaginaba así y cuando la he escuchado he dicho, ah, pues oye, me gusta más. Y hay que tener también esa sensación de que abandonar un poco el orgullo que tenemos de que nuestra verdad es absoluta y que lo que nosotros pensamos y lo que tenemos previsto antes de entrar en esa fase de la escucha, que puede ser entrar en una clase o puede ser llegar a un ensayo o puede ser estar en una conversación con amigos. Al final siempre vamos con una idea. Y cuando te cambian esa idea, muchas veces te revuelves por dentro, como que es que esto no es lo que yo, pero hay que tener paciencia, hay que saber ver qué es lo que hay, porque vamos a descubrir un mundo maravilloso. Y luego tenemos muchas más herramientas para tener una decisión mucho más coherente. Si yo solamente escucho una parte, en caso de un conflicto, yo solo escucho a una de las partes, nunca voy a tener una visión completa de lo que está pasando. Con lo cual, ese momento previo a la escucha tiene que ser también de tranquilidad. No podemos entrar en una conversación o en un momento de un ensayo ya negándonos a tener distintas opiniones. Eso no es bueno, pero ya te digo, ni en la música ni en la vida real, ¿no? Y claro, me encanta que hables precisamente de eso, ¿no? De ese momento previo a la escucha, ¿no? Nosotros tenemos que estar predispuestos a escuchar y para eso tenemos que prepararnos. Y dices tú que vale para una orquesta, vale para la vida real y por supuesto vale para el contexto educativo, ¿no? Para todos estos profes que nos están escuchando y que van a entrar a dirigir su propia orquesta, que es un aula con un montón de alumnos, ¿no? Es ese realmente estamos en la misma circunstancia. Es una persona que va a liderar acompañando a un montón de gente, pero que, como tú dices, tiene que trabajar ese previo, esa humildad de no tener unas expectativas férreas. Evidentemente, tenemos unas expectativas porque lideramos ese grupo y sabemos dónde queremos llevarlo, pero no son ni inamovibles, no son férreas. Y cuando tú eres una gran profesional, las abres a que eres permeable a otras ideas, como tú decías, que a veces te han sorprendido. Incluso, pues, has decidido, tomar esa decisión. ¿Y qué consejos das tú pues, en estas circunstancias, ¿no? A esos directores de orquesta que en este caso, en este contexto, pues, son los profes que se ponen a componer sus propias sinfonía, con sus alumnos, ¿no? ¿Cómo se pueden preparar ellos para estar más abiertos a una escucha que tenga todas esas características que tú nos has dicho? Primero, tener muchos ases en la manga.
¿vale? Tener tu bolsa de Mary Poppins, más o menos, ¿no? Donde puedes ir sacando, o ahora que está más de moda, el bolso de Doraemon, donde puedes ir sacando a lo mejor, tener muchas herramientas, de por si acaso. Imagínate que me funciona la clase. Imagínate que me funciona el ensayo. Pues voy a tirar por aquí. Imagínate que el ensayo es un desastre y la primera media hora no hay quien lo organice. Tengo que tener un montón de herramientas, tengo que tener muchas cosas escondidas en mi bolso para ir probándolas ir testándolas también dependiendo de cómo veo la reacción de los que tengo enfrente. Yo siempre, cuando dirijo por primera vez a una orquesta o cuando dirijo por primera vez una obra, aunque sea una orquesta que conozca muchísimo, yo hago como una especie de primera lectura. Dejo que toquen, les dejo que ellos lo hagan de forma natural, porque muchas veces, en el caso de la dirección de orquesta, conozco muchos directores que al primer ensayo llegan y antes de empezar a levantar la batuta empiezan a hacer correcciones. Y eso es horrible, eso es fatal. Es un muro, ¿no? A la escucha, no están Claro, porque escuchando. primero, la idea que puede tener el que está tocando es decir, ¿por qué me estás haciendo correcciones si no sabes cómo he tocado? A lo mejor lo que yo toco es mejor de lo que tú te imaginas. Me estás diciendo, quiero esta frase corta, o la quiero fuerte, o la quiero muy pianito, o la quiero legato, cualquier cosa. Mm, pero si ni siquiera sabes cómo la toco, primero escúchamela. Y luego, a lo mejor, eh, te convenzo de que, y te ahorras esa corrección, porque muchas veces la primera lectura dices, bueno, las cosas que yo tenía previas de voy a corregir esto, voy a hacer esto, me gustaría que esta obra fuese de tal forma, están superadas en el primer nivel y te puedes ir a detalles. Si tú ya estás poniendo el bloqueo en el primer nivel, los detalles no van a llegar nunca porque no vas a tener tiempo. Con lo cual, es mejor hacer una primera escucha paciente, tranquila, y ahí, mientras estás escuchando, ya estás tomando decisiones, ya estás diciendo, voy a ir por aquí, voy a ir por acá, voy a tener este problema, voy a tener el otro. Evidentemente eso se consigue con mucha experiencia también, pero si mientras estás observando, también creo que es algo que tenemos que tener muy en cuenta, escuchar también es observar. Entonces, si tú cuando entras en una orquesta, cuando entras en una clase, empiezas a observar, empiezas a escuchar el murmullo, el ambiente, empiezas a captar, empiezas a fichar, a hacer fotos de determinadas cosas que, que sabes por dónde atajarlas. Y antes de que lleguen los conflictos, los vas a poder poner remedio, porque previamente has tenido la información de todo. Escuchar es información. Me encanta que has dicho que escuchar es información, pero también es reacción. Es ser lo No. suficientemente flexible para eso esa información que has cogido, saber adaptar lo que va a pasar después a todo eso. Y escuchar lo que tú has dicho también, es observar. Escuchamos con los oídos, pero lo decías tú al principio también, Los escuchamos con los ojos. ojos, escuchamos con las sensaciones. Así que vamos a resumir un poco esto que decías. Para escuchar, para hacer esa primera escucha que podría ser equiparable a una primera aproximación a un grupo nuevo, a una clase nueva, a un tema nuevo, a una obra nueva, necesitamos nuestra maleta cargada de herramientas, es decir, herramientas que nos van a servir para afrontar cualquiera de las situaciones que nos encontremos. Necesitamos esa paciencia y humildad que tú decías para hacer una primera escucha sin intervención. Y Ujú. después necesitamos esa capacidad de tomar decisiones conforme a lo que hemos visto, que no tiene por qué coincidir con lo que habíamos imaginado, lo que habíamos supuesto o incluso lo que habíamos preparado, ¿no? Para, en ese momento, para mí, se convierte en una escucha
activa, en una escucha con sentido, ¿no? Porque yo me doy cuenta que muchas veces hablando en foros y cuando hago formación con profes, todos decimos, sí, sí, escuchamos, pero para mí lo importante es qué se hace después de la escucha, porque si tú escuchas, pero es como si te cayera a llover y no haces absolutamente nada Entra con por un ello, oído y por el otro lado te sale, no, no tiene sentido. No claro, tiene absolutamente ningún sentido. Escuchar en el mundo de la música, escuchar es para llegar a un nivel maravilloso musical, a un nivel artístico, entonces para ir al detalle. Entonces hay que ir como pasando distintos niveles de escucha, ¿vale? Que si quieres luego entramos en un poco en los niveles que yo considero que si tiene. quieres, podemos eh, entrar. para mí hay distintas escuchas. O sea, yo cuando me planto delante de un nuevo proyecto, tengo como distintas fases de escucha. La primera fase es la interna, la mía. Yo con una partitura, una escucha silenciosa, de saber escuchar lo que me está diciendo la partitura. Esa es mi primera escucha. Yo escucho al compositor, yo escucho la música sin que haya ningún actor que esté interviniendo en ese momento de la partitura. Entonces yo solo, podríamos decir que yo estoy mirando notas, yo estoy estudiando, pero en el fondo estoy escuchando porque a mí me da muchas pistas el ver una partitura. Yo sé lo que quiere el compositor simplemente viendo cómo lo ha escrito. Si lo quiere rápido, lo quiere lento, si quiere algo muy legato, si quiere algo romántico. Y luego ya empezamos a ahondar en lo que él escribió, cuando lo escribió. Entonces esa es como mi primera fase de la escucha, el momento de mi escucha interna y mi escucha con esa música. ¿Qué es lo que me está diciendo esa música? Podrías pensar, bueno, qué cosa más rara, ¿no? Como que estás escuchando al compositor, estás escuchando a Mozart, que Sí, hace siglos que se ha muerto y todo. Pues sí, porque él ha dejado todo escrito y me está dando muchas pistas de lo que quiere. Hay algunos compositores que dan muchas pistas y otros que escriben muy sencillo y entonces tienes que investigar, darle vueltas a la cabeza, intentar como meterte en el momento de cada uno. Esa es la escucha silenciosa del director ante su partitura, que podríamos decir en el caso de los profesores, un profesor que tiene que prepararse una clase y es claro. cómo la voy a hacer, qué tengo. Cuanto mejor sea esa primera fase, muchísimo más dinámicas van a salir las siguientes. Claro, para mí esa primera fase llevada a la educación es un poco el reencontrarte con ese tema que tienes que saber, que muchas veces, pues, vale, tengo que enseñar algo muy sencillo, yo qué sé, pues las tablas de multiplicar, pero yo ya me las sé, pero me tengo que reencontrar y reenamorarme con ese significado de qué son las matemáticas, para qué va a servir, cómo voy a unir eso en la vida de los niños para que tenga sentido. Ese encuentro silencioso con el tema que te toque dar, con lo que te toque enseñar que sí que nos habla, yo estoy totalmente de acuerdo contigo. Tú, en el papel siempre encontramos para mí es una de las cosas más mágicas, ¿no? El que a través de un papel, puede ser una partitura, puede ser un texto, puede ser un contenido, como que conectamos con el alma, con las personas que antes de nosotros han ido haciendo todo eso, y en el caso de la música, más concretamente con el compositor, pero para mí también con la época, con lo que se sentía, con lo que se vivía, y claro, eso es magia, ¿no? Si tú le dedicas tiempo a eso, es una sensación grandiosa. Y luego no es lo mismo enseñar, en el caso de la educación, no es lo mismo enseñar, yo lo noto mucho con los niños de la orquesta infantil y con los del coro. No es lo mismo cuando yo hablaba con los niños de la orquesta hace 15 años que como tengo que hablar ahora. Imagínate que cuando yo empecé a dirigir orquestas infantiles y coros, pues hace ya muchos años, pues casi 25 o 27 años. eh, los niños de aquella época no son los niños de ahora. La sociedad ha cambiado muchísimo. Entonces,
cómo explico una cosa o cómo les hago ver una obra es completamente distinta. Mi forma de relacionarme con ellos, de hablarles, porque ellos también tienen que escuchar, que luego vamos a eso, eh, mm, ha cambiado completamente. Con lo cual es estar continuamente investigando, continuamente creando cosas nuevas para que nunca deje de existir esa atención que se necesita en un momento de interpretación musical, ¿no? Y de la orquesta. Entonces, esa primera escucha tiene que tener ya esa parte de yo me veo sola, pero también esa preparación de ir metiendo en la bolsa las cosas que voy a necesitar para cuando tenga a todos de frente, ¿no? Entonces es un momento, yo digo que es el momento más solitario, más individual, quizá más triste, O más pero que íntimo, ¿no? luego, sí, pero que luego tiene la mayor repercusión y es como que todo va rodado, es una gozada. Claro, y ahí es ese momento en el que nosotros nos tenemos que plantear cómo hacer las cosas después. Y antes de seguir a la siguiente fase de la escucha, has dejado aquí un montón de perlas que luego retomaremos, pero en ese momento, ¿cómo influye? ¿Cómo tú te sientes? Ah, totalmente, claro. Y luego, ¿cómo interpreto yo las cosas? Yo siempre he dicho, no, yo no he interpretado de la misma forma el Requiem de Mozart cuando tenía 20 años que ahora. Entonces cambia mucho todo. Tienes que seguir con tu propia personalidad, pero darle también, moldearla un poco a lo que está pasando. Y al final, el arte tiene mucho también de intérprete, y el que interpreta pone su granito de arena, evidentemente. Si no, todas las interpretaciones Claro. de una novena de Beethoven serían exactamente iguales. ¿Por qué unas nos llegan más que otras? Por los intérpretes. Entonces, los intérpretes no ponen solo su sonido. Un clarinete no pone solo las notas que está tocando, porque entonces sería una máquina. Pone su vida, pone su emoción, pone su sensación de lo que siente cuando está tocando, pone su implicación incluso físicamente, ¿no? Entonces, al final eso es lo que hace que las músicas suenen distintas y que las personas suenen distintas, incluso cuando están en un escenario, cuando están en otro, cuando están con alguien al lado o cuando les dirige una persona o les dirige otras. Eso es lo maravilloso que tiene la música y lo que creo que nunca van a poder hacer las máquinas. Ahora se está hablando mucho de inteligencia artificial, de que, uy, cuidado, que nos van a... no, el alma que tiene la música interpretada por personas nunca la van a poder conseguir un robot o una máquina, porque el momento de una mirada, un gesto, un escalofrío y dentro del escenario y fuera del escenario, porque el público también implica cosas, ¿eh? Y Claro. el público también participa. Con lo cual, eso creo que yo no lo veré. Afortunadamente, yo no veré que una máquina sea capaz de hacer eso. Yo también espero no verlo. Y es que además, como tú dices, es que la música en directo se siente en la piel. No son solo sonidos, es toda la energía que mueve todas las personas que están en la sala, tanto en el escenario como fuera, con lo cual, pues eso sí que es insustituible y tendremos que trabajar y alentar para que eso siga siendo así. Vamos a pasarnos ahora a la siguiente etapa de la escucha que tú decías. Hemos visto la Pues, primera, ¿cuál sería la vale. siguiente? Me pongo delante de la orquesta y tengo ya una escucha individual. O sea, yo voy escuchando individualmente a cada una de las personas aunque estén tocando juntas, pero estoy ya sacando detalles de lo que puedo y no puedo em, trabajar con cada uno de ellos. Vale.
Entonces, por ejemplo, pues escucho el sonido del clarinete, escucho si la flauta hace muchas respiraciones, escucho si los violines están todos conjuntados, o sea, voy como escuchando como por secciones, como en pequeñito, ¿no? Para luego saber cómo puedo moldear al grupo teniendo en cuenta las individualidades de cada uno. A mí esto me parece algo que tenemos que resaltar, porque es totalmente aplicable a un aula. Es decir, cómo la persona que se pone enfrente tiene que ser capaz de percibir la individualidad de cada uno, a pesar de estar escuchando el conjunto. Eso A es. pesar de que todos estén haciendo algo o todos no estén haciendo nada, pero estén juntos, y tú como persona que estás ahí al frente tienes que ser capaz de diseccionar esa individualidad dentro de todo eso. Es un trabajo enorme de escucha. Y como tú decías, no solo de escucha auditiva, de escucha visual, de escucha también energética, de saber, ¿no? Ir conociendo a esas personas que tienes enfrente, que puede ser que sea la primera vez o puede ser que son personas que ya conoces mucho, pero que son distintas cada día que te las encuentras por sus circunstancias personales, ¿no? Creo que esto que has dicho es algo para no olvidar nunca cada vez que estamos en un grupo, atender al grupo y ser capaz de mirar dentro cada una de las individualidades. Eso es trabajo, eso es intención. Eso ya, yo siempre he dicho que a mí me cansa muchísimo más psicológicamente que físicamente dirigir. Yo puedo estar horas y horas dirigiendo y dicen, estarás destrozada cuando termino de dirigir un concierto y sí, estoy cansada físicamente, pero es mucho más la cabeza, lo que está pasando, porque tienes que estar pendiente, mirando para todos sitios, haciendo... Claro. y físicamente casi ni se nota. Podrías Estás seguir conectada. bosqueando después de un concierto. Uy, sí, claro, es lo que nos pasa, que después de un concierto estás Estamos adrenalínico. sí, la adrenalina es increíble, ¿no? Entonces, pues te deja, te absorbe tanto, pero no como decir, "Buah, es que he corrido una maratón". No, he corrido una maratón, pero de cabeza. Que Mm, yo pienso que es cansancio psicológico y también mucho cansancio emocional, porque hay sí, o sea, hay una montaña rusa de emociones que se mueven después de una clase enorme, después de un concierto enorme, que es lo que nos ocurre, ¿no? Tanto a ti como directora como a los profesionales docentes, que nuestro cansancio nunca es físico. Siempre tenemos un componente físico, pero el más sí. importante, si has estado presente, si has estado en esa escucha, si has estado en esa reacción, es el cansancio psicológico y el cansancio emocional que lleva estar sosteniendo las emociones de todas esas personas a la vez que mira su individualidad, ¿no? Es increíble. Tienes que mantener los pies en la tierra. Yo digo que hay veces que floto, fluyo tanto que digo, uy, 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 que me marcho. No puede ser, tengo que volver al mundo real, sentir los pies y volver a estar, porque no son solo las mías, sino las que estoy recibiendo por Claro, parte de la orquesta, del coro, del público, es mucho. claro. Pero mira, a mí hay una cosa que me encanta y que además he tenido la suerte de vivir contigo, ¿no? Estando cada una a un lado, tú dirigiendo, yo tocando, cantando, y es precisamente esos cambios, ¿no? Esos cambios de verte que te elevas, que te vas con las emociones y entonces se producen momentos mágicos y ese momento de vuelta a tierra para volver a sentir que estamos todos y una y otra vez, porque para mí creo que la magia de una clase que funciona o de una interpretación que funciona es precisamente ese equilibrio entre esas dos cosas, porque cuando todo está en tierra, pues nos convertimos en máquinas que si damos nuestro temario, damos nuestras notas, estamos en nuestro tiempo y Ujú, y y se pierde mucho. Y cuando ves a alguien que está ya totalmente fuera, pues claro, el grupo se descontrola, no funciona. Ese equilibrio, ¿no? Entre me dejo llevar, fluyo, vuelo, que yo a ti te he visto volar y vuelvo a tener todo el control y vuelvo a dejarme, es cuando para mí se convierte en un momento con un sentido increíble. ujú. Pero eso hay que tenerlo siempre y eso es lo que es lo más complicado, ¿no? Que hay veces que te puede la desazón, ¿no? Pero tienes que estar siempre continuamente sacando Del sorpresas de bolso, la bolsa, claro. sacando para que nunca...
nunca llegue. Si tú llega un momento en que el bolso lo tienes vacío, cierra, porque no vas a tener nada. Vas a terminar haciendo una cosa de forma monótona y ni en el arte ni en la educación se pueden hacer las cosas de forma monótona. Absolutamente. Y después de esa fase en la que ya conectas en esa escucha colectiva en la que vas destacando y percibiendo cada uno de los componentes individuales, ¿tenemos más fases? ¿Cómo se Sí, continúa me este quedan camino 2. de la escucha? Sí, Genial. me quedan 2. Son mis escuchas, ¿eh? No quiere Eh, decir que haya una teoría sobre la escucha, sino es mi experiencia y cómo lo estructuro yo, ¿no? O cómo creo que se debe de hacer en el caso de la música y en el caso de la dirección de orquesta. La siguiente sería la escucha colectiva, ¿vale? Es la escucha en la que ya puedo hacer como todo el bloque, sentir que eso es un grupo heterogéneo, que es un grupo compacto, que ya no tiene que sonar el clarinete por su lado y la flauta por el suyo, sino que tienen que ser uno, a pesar de ser dos instrumentos completamente distintos. Estructuro la igualdad, por ejemplo, de sonoridad o de carácter de cosas tan diferentes como pueda ser un trombón y una viola, ¿no? A la hora de qué sonido tienen que emitir, cómo lo tienen que emitir, la grandeza del sonido, las distintas formas de tocar una frase. Si un trombón tiene que tocarlo de una forma y un violín de otra, intentar equilibrar esas dos personalidades, porque en el fondo son dos bueno. personalidades completamente distintas. Y no solo la del instrumento, porque también eso daría para otra charla. Las personalidades de los instrumentistas y de los cantantes en los coros es Esa como, charla está pendiente. La este es tendremos. un mundo que tendríamos para hablar unas cuantas horas. Entonces, eso ahí ya entra la escucha colectiva, lo que yo tengo que estar observando y escuchando para que todos canten con la misma voz, Mira, para justamente enterar. claro, Vale. justamente esto es a lo que yo llamo encontrar la voz del grupo, ¿no? Cuando hablo a los profes y enseño en los cursos de formación de profesorado, que desde esas individualidades luego tenemos que encontrar la voz propia del grupo, que no es la de este ni la de este, como tú decías, no es la del clarinete, ni la del trombón, ni la de la viola, sino que es la de la orquesta, es la de nuestro aula. Y cada una de las orquestas, cada una de las aulas tienen su propia identidad y hay que encontrarla, ¿no? Que no es mucho más que la suma de esas voces independientes. Tú piensas que muchas veces en los colegios y cuando estás dando clase, alguien te dice, uff, ese grupo es malísimo. Y a lo mejor son tres los que son malos. Pero coge Entonces, identidad el grupo. claro, pero no, pues ¿por qué no lo cambiamos? Y aunque haya tres malos, tenemos que conseguir que eso suene igual y que se contagien todos al final y que todos remen en la misma dirección y que todos tiren del carro en el mismo momento. Entonces eso se trabaja no solo escuchando, sino también con muchos truquitos de hacer que los demás escuchen a uno solo, darle el protagonismo a una persona en un momento determinado, que en la orquesta es relativamente sencillo. Vamos a escuchar solo la flauta. ¿Habéis visto cómo ha tocado esto? Qué bonito sale cuando sube la nota y no sé qué. Lo podemos intentar hacer nosotros también con nuestra trompeta. ¿M? Entonces, es una forma de que el grupo ya empiece a tener como más algo más establecido, ¿no? Una Que voz es única, ¿no? De ese como grupo. una pelotita toda empastada, ¿no? Eso es como la tercera parte que digo yo. Y la última parte, que ya encaja absolutamente todo, es lo que yo llamo la escucha por que me da un poco de reporte, Bidireccional, ¿no? ¿vale? Sí.
exactamente, de forma que ya nos escuchamos todos. Yo escucho a la orquesta me escucha a mí, porque aunque yo no sea capaz de producir sonido, sí soy capaz de producir sonido con mis manos, con mis gestos, escucha lo que yo estoy haciendo. Nos escuchamos. En ese momento también yo todavía estoy abierta a distintas cosas, porque en el momento de la interpretación final yo tengo que estar atenta a lo que está sonando para tomar decisiones sobre lo que va a pasar en el siguiente segundo o en la siguiente milésima de segundo. Y yo tengo que cambiar mi forma de hacer un tema dependiendo de lo que haya pasado 5 compases antes. Entonces, eso es complicado. Y ahí es donde entra también en juego la parte del público, porque el Claro, público nos habla también y hay que escucharle. Al público hay que escucharle, igual que estamos escuchando a la orquesta, porque nos puede dar pistas de cómo quiere que yo vaya, de si tengo que meter un poquito más el acelerador. No me refiero a velocidad, sino apretar un poco más de densidad, emoción, claro. o si tengo que dejarles pausados, de si tengo que cortar una obra y mantenerles conmigo un poco quietos, o si quiero romper el aplauso en un momento determinado. Entonces, para eso necesitamos escuchar al público también. Entonces, ya ahí estamos, es la escucha en su grado máximo. Pero eso nunca lo vamos a poder conseguir si no hemos pasado previamente por todas las fases anteriores. Menudo camino nos has dibujado más bonito, ¿no? Ese camino que parte de lo interior, de lo solitario, de lo silencioso, hasta el sonido máximo después de haber pasado por la individualidad del grupo, el grupo completo y la escucha del proyecto global, ¿no? Del entorno, ¿no? En este caso que estamos hablando de entornos sonoros, llegas a tener en cuenta en tu escucha todo el entorno, es decir, la sensibilidad del público, de los músicos, de los acomodadores que te están diciendo que salgas, que entres más rápido, de Y ti la de la misma ese mismo sala, día, la tú sala, la piensas que, acústica. claro, es que hay veces que nos encontramos con que tenemos que hacer un concierto en una iglesia o en una catedral con 5 segundos de reverberación. O sea, la escucha es imprescindible, o cómo está funcionando dependiendo de cuánta gente hay, porque también las salas y las acústicas cambian dependiendo de si hay mucho público o hay Claro. poco público. Es como que queda vacío. Entonces tienes que rellenar eso con música. No puedes hacer el mismo concierto en una iglesia que en el Auditorio Nacional, y no puedes hacer el mismo concierto cuando tienes la sala en la que estamos haciendo un ensayo general que no hay nadie, y cuando hay 2000 personas llenándolo. Es completamente distinto. Ahí retomamos un poco el concepto que tú decías de que la escucha nos da flexibilidad o nos exige flexibilidad realmente, ¿no? Son las dos cosas, nos da la flexibilidad de poder reaccionar a lo que estamos viendo, pero si queremos ser buenos profesionales, nos exige esa flexibilidad para adaptarnos al contexto que estamos percibiendo. Y después de este camino que hemos hecho por tu propia escucha, es decir, nos hemos puesto un poco en la mirada del que lidera. Vamos a hablar ahora un poco de la escucha que necesitamos inculcar, pedir o fomentar en el que está al otro lado del profesor, en el que está al otro lado del director, ¿no? Esa escucha también se trabaja, ¿verdad? Mira, cuando yo trabajo con niños, los niños demandan que les escuchemos. O sea, es que lo necesitan. Desde que son muy pequeñitos te están preguntando, ¿y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Eso significa que quieren escuchar respuestas tuyas, quieren escuchar lo que sea. Y muchas veces vamos tan acelerados por la vida que no nos paramos a escuchar y a hablarles cuando ellos quieren escuchar. No podemos pedir a los niños o a los adolescentes que escuchen cuando no lo hemos trabajado desde que son chiquititos. Si tú a un niño desde pequeño le acostumbras a que te escuche y no digo, escúchame, que te voy a decir lo que tienes que hacer, que no sé qué. No, que te escuche pues, ¿sabes lo que he comido hoy? Estaba riquísimo el arroz. Chorradas, me da lo mismo, pero eso es ir metiéndoles en el cuerpo esa sensación de que, ah,
Si mamá me escucha, a lo mejor, o sea, o si yo escucho lo que me está diciendo, a lo mejor, mamá también me escucha, y el día que tiene un problema, pues te lo va a contar sin ningún siempre hay cosas que no cuentan, ¿no? Sí, pero es mucho más Pero fácil. pero es muchísimo más fácil porque: "¿Y qué has hecho hoy?". O sea, preguntar mucho para que ellos sepan que les estamos escuchando. Eh, ¿Y qué has hecho hoy? ¿Qué has comido? ¿Y quién, ha ido contigo? ¿Y qué tal la clase? ¿Y qué tal esto? ¿Y qué tal lo otro? Y hay veces que incluso en una clase o en una orquesta, pues yo pierdo 5 minutos en decir: "¿Y qué tal vais en el cole? Y no me digas, pero que tienes muchos amigos, ¿y hay niños nuevos? Ah, no lo sabía, qué chulo". Y déjale, déjale, aunque te cuente la barbaridad más grande del mundo. Y esa pérdida de 5 minutos no es pérdida, es ganancia. Y cuando tenemos un programa que cumplir, en el caso de la educación, cuando yo tengo que salir al escenario y terminar una obra, o sea, llevar a cabo una sinfonía y hacerla de principio a fin, en el caso de los niños y de los adolescentes, no es pérdida de tiempo estar 5 minutos, pues, contándoles un chiste o contándoles una anécdota, porque hay veces que pensamos que nosotros somos los jefes, el profe, el director, y ellos son nuestros súbditos, ¿no? Que están ahí para... Y hay veces que tenemos que bajarnos. Ellos tienen que controlar y ellos saben perfectamente en qué momento pueden y en qué momento no pueden. Pero hay momentos en los que nos tienen que ver también a su altura. Y a su altura me refiero a su altura de personas, que no somos dioses. ¿M? Somos personas a las que tienen que tener un respeto, igual que se lo tienen al compañero de al lado. Pero también tienen que ver que estamos haciendo cosas como ellos, que somos humanos. El otro día ha salido una foto de una niña con el rey Felipe que le estaba pinchando así, porque debió de decir: Sí, "Ah, voy a ver si es real, ¿no?". claro. A mí me pasa muchas veces que me están viendo los niños en los ensayos, y cuando hacemos el curso de verano me pueden ver desayunando con las zapatillas y con las ojeras, pero luego me ven cuando vienen a un concierto mío y termina el concierto y me ven y están así. Digo: "Pero si soy la misma persona", pero ese concepto de que has cambiado, no, eres el profe, eres el director, hay veces que hay que enseñarles que una cosa es el respeto y otra cosa es que podamos dialogar, ¿m? Qué Y importante cuando es. nos cuentan una barbaridad, muchas veces nos echamos la mano a la cabeza. Entonces, en ese momento hay que tragar y decir: "Voy a dejar que hable hasta el final". Como hemos dicho, deja que toque la frase entera y a lo mejor luego confía en mí. Si tú a la primera dices: "Es que me ha dicho mi amigo no sé qué, que si me fumaba un cigarro", imagínate, ¿no? Entonces tú dices: "¡Ah, qué locura!", que no sé qué, te pones, dice: "¿Así? ¿Y tú qué le has dicho?". A lo mejor resulta que él ha sido capaz de decir: "Pues que no me interesaba". ¿M? Entonces, déjales hablar hasta el final, déjales tocar la frase entera y luego ya decides. Qué gran mensaje. Déjales tocar la frase entera y después crea con ellos lo siguiente que va a pasar. Qué importante recordar esto, ¿no? Que cualquier tiempo que dedicamos a establecer conexión con nuestros alumnos, con nuestros músicos, con las personas a las que estamos acompañando en el camino de la docencia, nunca es una pérdida de tiempo. Siempre es una inversión para un mejor resultado final de lo que luego tengamos que hacer. Es Estamos muy agobiados con cumplir objetivos y creo que el objetivo que nos tenemos que poner es formar personas. Y hay muchas veces que sepa, evidentemente, tiene que saber multiplicar, dividir, hacer, tocar eh, 3 compases seguidos sin pararse, cosas, pero
pero lo que les va a dar todas esas herramientas para desenvolverse en la vida no son solamente conceptos, porque ahora más que nunca los conceptos los tienen al alcance de la mano en todos los ordenadores. Con lo cual, volvemos a lo de antes, lo que no te va a enseñar una máquina es a querer, a compartir, a escuchar al de al lado, a saber cómo puedo reaccionar, a ayudar, a respetar. Eh, y saber dónde están los Alpes, pues bueno, te puede hacer mucho, pero en el futuro como persona, en la mayoría de las empresas ahora buscan valores, no buscan solo tener conocimientos de cosas, no solo, digo, hay que tenerlos, por supuesto, Claro, pero no solo. Vale más una persona que haya o que sea capaz de trabajar en equipo, de saber resolver conflictos, de tirar para adelante y de ser resolutivo rápidamente, de que tenga resiliencia. Todas esas cosas las podemos enseñar a los niños y a los jóvenes en cualquier ámbito, en casa, en la escuela y en las actividades extraescolares también. qué bonito eso de crear personas y no olvidar nunca, ¿no? Que los niños son personas, que nosotros somos personas y que entre todos tenemos que sacar adelante el proyecto que sea, un currículo escolar, un concierto o cualquier otra cosa. Yo ya sabes que estaría horas y horas hablando y que hemos dejado temas así abiertos que Sí. seguramente tendremos otra ocasión de escuchar, pero hoy estábamos hablando de los entornos sonoros en ambientes educativos y esta propuesta de poner en valor la escucha me parecía fundamental, porque lo que está sonando lo escuchamos, lo oímos, pero necesitamos saber qué queremos escuchar, cómo queremos escuchar para que todo eso funcione mucho mejor. Y creo que hoy, gracias a ti, Silvia Sanz, nos llevamos muchísimas píldoras, muchísimas ideas y sobre todo, para mi inspiración a seguir haciendo desde el corazón, a seguir haciendo desde el acercarnos unos a los otros y, y muchas veces hacer fluir esas barreras entre el que está a un lado, el que está al otro, porque todos estamos mismo, en el mismo barco, en la misma intención de conseguir un resultado y a través de esa escucha, tal y como nos la has planteado tú, una escucha que parte de lo interno y llega al resultado final reaccionando a lo que está alrededor, es decir, no cegándonos, se consiguen grandes resultados. Ha sido maravilloso hacer todo este recorrido por la escucha contigo, Silvia. Muchísimas gracias, como siempre. Y nada, seguiremos cuando estemos tomándonos un café tú y yo solitas, seguiremos con eso. Eso sin lugar a dudas. Y si os apetece, os invitaremos a otra charla pronto, que aquí hay mucho, mucho Hay todavía que mucha chicha para sacar. Ya claro que sí. si nos ponemos a hablar de cosas de políticos y de cómo está estructurada la educación y eso, entonces no terminaríamos. Así Claro. que hay Nada, mucho. para hablar de educación seguimos en contacto, pero hoy Totalmente. hemos encontrado esa perla que nos hace falta para que los ambientes sonoros, eso sí que estamos creando, que estamos cuidando en esta tercera semana de la conciencia de los entornos sonoros en educación, sean realmente nutritivos, sean realmente generativos, que es trabajar la escucha, la nuestra y la de nuestros alumnos. Así que mil gracias, Silvia, y A seguimos. ti, como siempre. Un besito.